Buenos días. Debido a problemas de conexión, sobre todo de internet y de energía, entonces me voy a permitir hacer la grabación como habíamos quedado. Les recuerdo, por favor, que la próxima semana, a partir del día 12 al 16 son los exámenes. Bueno, al 17 con los que van el sábado, los exámenes del finales. Y el 21 es la entrega de boletas. Nosotros debemos reportar calificaciones el lunes 19 y ustedes el día 21 ya tienen calificaciones en su sistema. Revisen bien, por favor, sus calificaciones. Acuérdense que si ese día ustedes no reportan alguna calificación que ustedes les fue notificada de una manera y ustedes la obtuvieron de otra, es decir, si está equivocada y ustedes no lo notifican, la calificación se queda así de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta esto. De lo contrario, de lo contrario, la escuela ya no se hace responsable. El portafolio de evidencias, acuérdense que ya debió ser entregado el día de hoy. Yo les programé la plataforma desde el domingo, entonces creo que no hay pretextos para subir este material. Entonces, si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Bueno, el tema que nos tenemos programado para el día de hoy es El Príncipe de Maquiavelo, propiamente que es la obra de Nicolás Maquiavelo. Pero la pregunta sería, ¿quién fue este personaje? Bueno, Nicolás Maquiavelo es un ciudadano italiano. Su nombre es Nicole de Bernardo de Machiavelli. Eh, Él nace el 3 de mayo de 1469 y muere el 21 de junio de 1521. Fue un discípulo propiamente de la política y podríamos decir, pues fue un maestro de la política. En su vida profesional fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de las ciencias políticas modernas, es decir, pues se adelantó muchísimo a su tiempo. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano y en 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Nació en un pequeño pueblo de San Casiano, en Valdipesa, a unos 15 kilómetros de Florencia, el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y de orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1498 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades, Estado italiano, en misiones diplomáticas. Y ya en 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despachado a San Casiano y de esta manera, bueno, pues muere en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. El Príncipe, como es su obra eh, en el original en italiano, es un tratado de teoría política escrita por Nicolás Maquiavelo en 1513. La, Mientras este se encontraba encarcelado en San Casiano por la acusación de haber conspirado en contra de los Medici. El libro fue publicado ya hasta 1531 y dedicado a Lorenzo II de Medici, duque de Urbino, en respuesta a dicha acusación a modo de regalo.
Tiene ciertas inspiraciones en César Borgia y, según algunos, en Fernando II de Aragón. Se trata de la obra de mayor renombre de este título mayor renombre de este autor, aquello por lo cual se acuñaron el sustantivo maquiavelismo y el adjetivo maquiavélico. Pero ¿de qué trata esta obra propiamente? Bueno, primeramente habla sobre los principados mixtos. ¿Qué son los principados mixtos? Bueno, en esta parte de su obra, Maquiavelo trata sobre los principados mixtos. Viene a ser aquel que no es enteramente nuevo y posee un miembro añadido a un principio o a un principado antiguo, ya poseído. Este se asemeja mucho a los principados nuevos. Tiene casi las mismas dificultades para conservar el poder. Los principados mixtos consisten en que los hombres aficionados a mudar de señor con la loca y errada esperanza de mejorar su suerte, se arman contra el que los gobernaba y ponen en su puesto a otro, no tardando en convencerse por la experiencia que su condición ha empeorado. Ello proviene de la necesidad natural en la que el nuevo príncipe se encuentra de ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con una infinidad de otros procedimientos molestos que en acto de su nueva adquisición lleva consigo. Se consideran varias estrategias para conservar este principado. La primera estrategia es eliminar el linaje del príncipe anterior y no alterar las leyes ni aumentar los impuestos. Asimismo, Maquiavelo aclara que los principados mixtos son los mejores en todo el sentido. Sobre el ser amado o temido. Maquiavelo aconseja a los príncipes que deben ser amados y temidos simultáneamente, pero como estas relaciones raramente existen al mismo tiempo, aclara que es preferible ser temido que amado. Fundamenta su pensamiento en que en el momento de una revolución, el pueblo puede que se olvide del amor, pero el temor siempre lo perseguirá. En consecuencia, si un soberano es temido, hay menos posibilidad de que sea destronado. Además, Maquiavelo aconseja que sobre todas las cosas, uno siempre debe evitar ser odiado, ya que en esa situación nada impedirá que termine destronado. Para evitar ser odiado, en el príncipe nunca debe inferir en los bienes de sus súbditos ni con sus esposas, ya que argumenta que un subordinado olvida más rápido la muerte de su padre que la pérdida de sus riquezas. En el sentido contextual de Nicolás Maquiavelo respecto al ser amado y o temido, radica primordialmente en que debe haber un punto equidistante entre una y otra. Toda vez que, si bien es cierto, un príncipe, entendiéndose no como tal, sino como la cabeza de un estado, debe ser clemente y al mismo tiempo hacerse temer en cierta manera para mantener la firmeza del territorio que gobierna. No así si pasa de temeridad, pues será aborrecido, y no ser del todo indulgente, pues esto desencadena en desorden y posteriormente la destrucción del Estado. Pero el autoritarismo o el liberalismo, que es otra posibilidad. Los pensamientos de Maquiavelo sobre este tema fueron asignados a un capítulo anterior en El Príncipe. Él pensaba que sí es mejor ser autoritario, ya que cuando es clemente o liberal se le da libertad tanto a las personas como a los hechos. Hechos tales como son las masacres y las matanzas afectan a toda la población. En cambio, cuando uno es autoritario, evita los hechos que afectan a toda la población y en vez solo ejecuta a unas personas para mantener el orden y el autoritarismo. Además, estas ejecuciones solo afectan a unos pocos individuos.
Con respecto al arte de la guerra, que es propiamente ya el cierre, aquí Maquiavelo nos dice que un príncipe siempre debe preocuparse por estas cuestiones y debe tener en cuenta que una postura neutral ante los problemas es en muchos casos una postura desventajosa y solamente retrasa los mismos. Como se pueden dar cuenta, propiamente la obra pues trata fundamentalmente de cuestiones políticas. Por ello, El Príncipe, según crítica, en la actualidad este texto de Maquiavelo es visto como el primer tratado político de historia, asignándose a su autor. Por consiguiente, la posición del padre fundacional de las ciencias políticas modernas, con la intención de dedicársela a Lorenzo de Medici. Mientras la familia gobernante, Maquiavelo construye un texto en donde expone los tipos de estados modernos existentes, así como las estrategias que debe seguir todo líder que desee ejercer funciones de poder, manteniendo en alto su liderazgo y sobre todo conservando el poder que ha obtenido independientemente de su origen. En conclusión, resulta igualmente pertinente hacer una breve revisión de los contenidos que va exponiendo en cada capítulo. Este texto de Nicolás Maquiavelo, el cual además inaugura el tipo de pensamiento conocido como pensamiento maquiavélico, aun cuando en la actualidad es visto superficialmente como malintencionado, en realidad es una guía estratégica de cómo ejercer el poder y escoger sabiamente las acciones y allegados. Esto es propiamente lo que tenemos acerca de la obra de Maquiavelo. Pues les agradezco infinitamente su atención y nos vemos la próxima sesión.